Bueno, shalom, shalom, bienvenidas a todas, shalom para las que están acá reunidas y shalom para todas las que nos van a ver en un futuro, así sea dentro de 2 días, 3 días, un año, bueno, no sé. Y todos los que nos vayan a ver también, porque esto también lo pueden ver hombres y sé que esta palabra es tanto para nosotras como para ellos. Entonces, que sea el Padre guiándonos, que sea Él edificándonos y exhortándonos en caso tal de que lo necesitemos. Amén. Entonces vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre la vanidad. Es un tema muy tremendo porque en mi caso, cuando se hablaba de vanidad, pensábamos en tanto hombres y mujeres en el físico, en si es coqueto, si es coqueta, si cómo se peina, si es que es muy, no sé cómo se dice en los otros países, pero en Colombia se dice muy pinchada o dediparada. Así pues que quiere como estar bien en todo momento, de que todo el mundo la vea o lo vea bien, ¿cierto? Eso pensaba yo que era la vanidad. Pero estudiando este tema, esa palabra tiene un trasfondo tan tremendo. Esa palabra encierra un conjunto de actitudes que el Padre detesta, que son contrarias al Eterno. Y me quedé muy impactada con este tema y espero que así como ha sido de edificación para mi vida, sea igual para todos ustedes. Bueno, para todas ustedes y para todos los que nos vayan a ver en YouTube. Voy a empezar entonces a leerles. La palabra vanidad la encontramos. Bueno, les voy a leer en hebreo. Pues no les voy a leer en hebreo, pues porque yo no sé hebreo, pero les voy a decir cómo es el Strong. El Strong es el H1892. Y la palabra es Hebel. Aparece 73 veces en la escritura. Imagínense, 73. O sea, no es que, ay, no, 5 veces, 2 veces, no, 73, eso es mucho. Y de hecho, si sumamos el 7 y el 3, pues son 10. Si vemos el 7 aparte, el 3 aparte, bueno, son números muy tremendos, pero pues aquí no les voy a hablar de números ni de nada de eso, porque eso apenas lo vine a ver en este preciso instante, entonces pues no tengo nada que decirles de eso. Hebel significa vaciedad o vanidad. Significa también ídolo, aliento, vanamente, vanidad, vano. Y dice que es algo transitorio, insatisfactorio. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver estos significados, inmediatamente esa palabra tan pequeña que es vanidad empieza a formarse una cantidad de cosas y empezamos a pensar en muchísimas cosas. Esa palabra resulta que está cognada o familiarizada con el H1891, que es la palabra Jabal. Esta palabra Jabal aparece 5 veces. Aparece 5 veces en la escritura.
y significa ser vano en acción. O sea que es una acción de las palabras que habíamos leído anteriormente. Y dice, específicamente hacer descarriar. Imagínense, vayan juntando lo que les voy diciendo porque es muy tremendo. Significa también envanecerse o hacerse vano. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que les leí hace un momentico, que es específicamente hacer descarriar. O sea, una persona que tenga vanidad o jebel es una persona que puede hacer descarriar a otros. Y nosotras como mujeres debemos de sacarnos todo lo que tiene que ver con esta palabra jebel o vanidad. Cuando yo leí la primera palabra, jebel, inmediatamente se me vino a la cabeza Jezabel. Solo le falta la Z y la A, no más. Y yo decía, qué tremendo. Cuando leí la segunda palabra, Jabal, ¿qué se me vino a la mente? Baal. Resulta que la primera vez que aparece Jebel en la escritura es en Deuteronomio 32:21, y aquí le voy a dar espacio a alguna hermana para que por favor lo lea. Deuteronomio 32:21. Hermana Andre, ¿lo tiene? Sí, 32:21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Amén. Y resulta que en este pasaje que acaba de leer la hermana Andrea, Jebel es donde dice ídolos. Ahí donde dice ídolos es esa palabra Jebel, ese Strong 1892. Hermana Andrea, ¿me ayuda con el micrófono, por favor? Gracias. Entonces, cuando yo leí ese primer pasaje, y después de que había pensado en Jezabel y en Baal, como que más encajó todo. Porque ¿qué hacía Jezabel? Hacía que el pueblo se inclinara ante los Baales. Y eso es que idolatría, ¿cierto? Entonces, mire qué tremendo cómo la palabra toda va encajando. Y porque, bueno, me imagino yo que el padre, como sabía que íbamos a hablar entre mujeres, ¿cierto? Teníamos la reunión de mujeres en Torá, pues entonces por eso se me vino a la mente Jezabel. Y no estoy diciendo que entonces aquí haya alguna con el espíritu de Jezabel, como muchas veces en la iglesia cristiana a muchas no lo dijeron, me incluyo. Entonces, es entender
que nosotras como mujeres, si vemos desde el principio a Eva, la mujer de por sí tiene ese, no sé si, ese talento, por así decirlo, esa manera fácil de poder manipular o influenciar, más bien, mejor influenciar. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo estoy yo influenciando a mi prójimo. Y mi prójimo más próximo, creo que eso es de la hermana Andre, o no sé de quién es, creo que sí es la hermana Andre que dice así. Entonces, ¿cómo estoy influenciando a mi prójimo más próximo, que son mi esposo y mis hijos? Eso tenemos que pensar. Y a eso sumémosle todos los significados que vimos que significa Jebel, que es traducido como vanidad, pero que también lo vemos en estas 73 veces, no solo como vanidad, sino como idolatría, como vano, como aliento fugaz, porque el aliento es como el viento, es algo que se fue, pasó y no va a volver a pasar ese mismo viento, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos esta conexión que tiene esto que estamos hablando inicialmente con lo que hacía Jezabel, entonces, desde ahora tenemos nosotras que empezar a pensar, ahí donde están, pensar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy influenciando a mi familia? Les voy a leer Proverbios 31:30, que sabemos que Proverbios 31, del 10 al 31, pues nos habla de la mujer virtuosa. Proverbios 31:30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Yud-Hei Vab-Hei, esa será alabada. Y aquí en vana está la palabra Jebel. Y si está la palabra Jebel y sigue la hermosura, entonces podemos comprender que la hermosura que nos ha vendido el mundo es algo transitorio, algo insatisfactorio. Y cuando ponemos la palabra insatisfactorio con hermosura, podemos ver qué pasa en el mundo, en la moda, en lo que venden las revistas, la televisión, todo. Es una hermosura insatisfactoria. ¿Por qué? Porque tanto mujeres como hombres buscan siempre verse mejor y mejor y mejor, pero nunca están satisfechos con su presente y siempre quieren más. Y entonces se vuelve como una adicción a quererme ver bien. Y eso va haciendo que nosotros nos desviemos de lo importante. ¿Y qué es lo importante? Nuestro Ruach, nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. Y creo que todas las hermanas que estamos acá y todas las que nos están viendo, en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por eso y hemos caído en eso. Cuando
estábamos más jóvenes. Bueno, lo digo en mi caso porque todas ustedes son unas jovencitas. Entonces, cuando yo estaba joven, yo me acuerdo que mi mente estaba en, yo quiero hacerme esto, yo quiero hacerme aquello, yo quiero estar como la que sale allí, yo quiero ponerme la ropa de allí, yo me quiero pintar el pelo como la de allí, que salió de moda, que bueno, todas esas cosas. Pero si yo me pongo a pensar cómo era mi vida cuando pensaba así, mejor dicho, estaba de mal en peor. Entonces, por eso, Proverbios 31, cuando nos habla de esa mujer virtuosa, y nos habla primero de qué, de la sabiduría, porque eso es lo que nosotras debemos buscar, la sabiduría que viene del Padre. Esa sabiduría que nos da el amor para escuchar al prójimo, el amor para hablarle al prójimo. Y no estoy diciendo con esto que Juliana es perfecta, no, porque yo me equivoco mucho. Y más con mi tono de voz, y más con el tonito con el que yo hablo. Entonces me equivoco mucho, porque muchas veces yo, o sea, yo no falto al respeto de palabras ni nada, pero a veces con mi tono de voz, cómo me expreso, la otra persona a lo mejor no está en su día y lo que yo le dije lo tomó mal. Entonces, ahí es donde debemos nosotros de entender, o les pido a ustedes que entiendan que así yo les esté hablando esto, no quiere decir que yo ya sea perfecta. No, yo también estoy en mi proceso, pero como siempre lo digo, no pongamos de excusa el proceso para decir, no, es que no puedo cambiar, no, es que yo no puedo ser diferente, porque en el mundo lo que queríamos era que nuestro alrededor cambiara y que yo podía ser igual y que los demás eran los que tenían que cambiar para yo poder ser feliz. Entonces, les voy a leer varios significados y varias cosas muy interesantes que encontré en internet sobre la vanidad. Claro que sí, hermana Yesenia. Recuerden levantar la manito para que la hermana Andre me ayude, porque como yo no las veo a todas. Hermana Yesenia. Shalom. Es que no Shalom. sé cómo están. Disculpen que entré de ya tardecita. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ok. Sí, pues estoy tratando de picarle aquí a donde por eso no pude poner el dedito, la manita, por eso le puse y quería hablar. Tranquila, Creo que estamos hablando de algo bien fuerte, ¿verdad? Para nosotros las mujeres, la vanidad, el egocentrismo, el ego y todo. Y fíjese que tengo un testimonio mío personal también, pero de mi mamá. ¿A qué voy? hermana, perdón. Usted entró. Sí, gracias. Sí, yo quería hacer algo que pasa en todas las religiones, en todas nosotras mismas. Voy a lo mismo cuando hemos hablado anteriormente en los demás videos, en los demás proverbios, cuando estamos hablando del amor. Mientras no te ames a ti misma, tú como persona, pero mirándote al espejo, tal como tú eres, yo, Yesenia Mar García, a levantarme sin maquillaje, tan solo peinarme, si esa mujer que está ahí, que yo estoy viendo, con defectos, con virtudes,
sin filtros, vaya, que ahorita todo se usa con filtro. Yo no me amo, yo no puedo esperar amar a alguien más. Entonces, si yo no me amo y yo quiero disfrazar mi amor con un corte de pelo, como usted dijo hace ratitos, con moda, porque es la moda. Y no es nada de malo, porque he estado escuchando el libro de Judith, entonces ahí ella, creo que hay unas partes donde dice que ella sacó sus vestidos, sus diademas, sus joyas, donde ella se vestía cuando estaba casada, porque era muy alegre y porque estaba contenta. Entonces ahí nos enseña que podemos, pero para tu esposo, para agradar a tu esposo. Pero yo, o sea, ya esa mujer después se puso sus vestidos de silicio. Entonces, pero si yo no me amo en silicio, ni nada más me amo cuando me pongo otra careta, cuando me pongo un maquillaje y al quitármelo no me amo, o sea, no me gusto, yo no me gusta, no tengo amor propio y no me gusta lo que Padre creó de mí, porque habemos muchas clases de mujeres, muchas culturas, las mujeres, o sea, yo amo a las puertorriqueñas, su pelo, su voz, a usted, hermana, también, aunque sea regañona, ay, no es cierto, pero, o sea, amo el acento de todas, de las mexicanas, de las veracruzanas, de las de Salvador, de las de Colombia, y todas tenemos una cultura, un sexapil, no sé qué, ¿verdad? Pero cuando venimos al Padre, nosotras mismas sabemos qué estamos haciendo, qué es algo que no nos agrada. Simplemente le voy a decir algo así. Ahora ya sabemos que no nos rige una falda. Una falda no nos da santidad, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando tienes un cuerpo? No lo puedes ocultar, pero no te vas a poner un pantalón apretado donde vas a ir al mercado y los hombres van a venir a voltearte. ¿Qué haces? Te vas a poner un pantalón con una blusa más holgada o algo amarradito, o si de plano vas a hacer que un hombre peque, no te pongas el pantalón, pero nadie te lo está prohibiendo, ningún pastor, ninguna religiosa. El Padre te manda a ser a ti obediente y ahí te dice, sé sensata, sensata en que vertosa esa sabiduría de saber, no voy a hacer eso, pero, o sea, es algo que es bien, bien tremendo como usted dice, pero si queremos estar pensando que somos del mundo, hagamos la moda, ¿verdad? De aquí, moda acá y moda acá, pero tampoco tiene nada de malo, porque hay mucho, yo admiro a las mujeres que se pintan bien bonito, me gusta, pero me gusta saber que esa mujer cuando se despinta, también se ama pintada, se ama despintada. Entonces me gusta verlas, pero también a veces caemos en que como yo no me maquillo, ya no me he visto como antes me vestía, quiero juzgar a esa persona. Quiero decir, esa persona está en desobediencia, está mal porque hace esto, porque hace el otro. No, dejemos que esas personas, al contrario, qué bonita te ves, qué bonita se ve, hermana, qué bonito se ve, me gusta mucho cómo se le ve. Y le digo una cosa, ¿sabe por qué le digo? Porque mi madre estuvo mucho tiempo en el cristianismo, pero en Pentecostés, y allí en esa iglesia le decían, no se debe pintar, y ni una gota de maquillaje, y ella no se echaba ni una gota de maquillaje, pero esa mujer en todas esas fotos que yo he estado viendo, que he tenido que estar borrando mi teléfono, está con una cara así, muy triste, y veo sus fotos de cuando ella ya no fue a la iglesia, ya maquilladas, con pestañas, sus extensiones, mi madre se ponía de todo y se miraba bien chula, ¿verdad? Pero era en las fotos sí, bien contenta. Y si ella no traía pestañas postizas, decía, ay, no me siento bien, tengo cara de demacrada, tengo cara de que no me gusto y no sé qué. O sea, no se gustaba. O sea, ella ya se había hecho algo ficticio, el amor ficticio en su cara. Entonces, si eso ya la hacía pecar para eso no estaba bien. Entonces, creo que es lo que estaban platicando, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, es muy difícil saber dominar. Si el maquillaje me domina a mí, fuera de mi casa. Entonces, a mí no me domina el maquillaje. Ahora lo puedo decir con el Padre, que he agarrado mi esposo, o sea, mi esposo hoy en la mañana, me puse a limpiar mi cajón y le dije a mi esposo, mi suegra vende cositas, voy a sacar todas mis cosas. De hecho, ni las uso, porque ya le leí que tiene que cosas de aquí, cosas de allá, cosas de aquí, cosas que... Tengo una cajita así pequeña, donde con el betabel lo molí, me hice mis chapitas. Que si con el arroz me hice mi polvito.
Entonces sí me maquillo, pero el domingo, cuando mi esposo está aquí, yo me maquillo, pero para verme bonita, para él. Y hasta mis hijos me dicen, mami, ¿te vas a pintar? O sea, ellos ya saben de que, y mi hija, fíjese, ¿sabe qué le voy a decir que mi hija me dijo? Mami, yo no me quiero sacar la ceja, yo no me quiero pintar nunca el pelo, porque todas las niñitas de su edad traen un mechón rojo, uno celeste, uno acá, o sea, la moda que hay ahorita, no voy a decir, pues todos vemos la moda. Entonces, para que mi hija me haya dicho a mí eso, no me quiero hacer nada en el pelo porque quiero saber qué es tener el pelo natural, así. O sea, de plano, yo le dije, ¿sabes qué, amiga? Yo tengo mis cejas tatuadas. Yo ahorita no traigo nada de maquillaje, pero tengo mis cejas tatuadas. ¿Sabe cuántos años tenía cuando me las tatué? 16 años. O sea, bien pequeña. O sea, yo ya no vivía con mi mamá. O sea, yo ya me había juntado a los 16 años. Vivía en unión libre. O sea, es tremendo, ¿verdad? Pero yo le digo a mi hija, pues sí, ahorita no puedo decir que soy natural porque tengo la pestaña y las cejas así, pero es algo que pues ya no puedes remediar porque por más que te hagas así, pues ya no se quita, ¿verdad? Pero dice mi hija, yo sí no me la quiero sacar, yo así la quiero tener. Dice, nada más de aquí me voy a sacar poquito para no parecer a Frida Kahlo. Entonces yo, ok, mamá, está bien, ¿qué más le digo yo? O sea, ¿qué más puedo sentir yo en que yo como madre estoy haciendo cambios míos y ella los está viendo? Y ella está viendo, ella ve alrededor y entonces a mí ya no me preocupa. Dijo, mi esposo me mandó un meme, ay, no sé cómo se llama, ya con eso de que ahorita ya no existe, para todo hay memes, que ay, no sé cómo se dice, que no te avergüences y que no te haga sentir menos a alguien que tiene mucho maicena en la cara y que tiene mucho mazapán, algo así, y que no sé cuánto. Entonces yo le dije a mi esposo, me reí mucho y luego le digo, ¿por qué? Dice, porque me acordé de ti. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque cuando te acuerdas que te maquillabas y le sí, y cuando te quitabas las pestañas y te quitabas todo y te chorreabas y me decías, ay, ya no me gusta, me voy a maquillar otra vez. Ah. Entonces no fue por alguien más, fue por mí misma y le digo yo, sí, y ahora es lo raro, que ya no me quiero maquillar, si me maquillo, ya no me gusta maquillar. Eso es el amor del Padre. Creo que ya cantinflé y hablé de más. Amén, hermana, amén. De hecho, eso es lo que estábamos hablando ahora. ¿Qué influencia estoy teniendo yo hacia mi prójimo más próximo, que son mi esposo, mis hijos y mi familia? Si en ese entorno familiar yo estoy influenciando positivamente, hablando de la palabra, no estoy hablando como ahora los motivadores, que y entonces vamos a ser positivos y no, estoy hablando de influenciar positivamente de acuerdo a la escritura a nuestra familia. Y eso lo estaba diciendo la hermana Yesenia. Entonces, miren cómo su hija ya está viendo el ejemplo de su mamá, ¿cierto? Y yo creo que cosas así nos ha pasado a todas, y si diera el espacio para que todas contáramos algo, pues aquí nos daban, mejor dicho, nos amanecemos contando todas las cosas que hicimos por querer que nos vieran bien, porque la mayoría de veces lo hacíamos para que los demás nos vieran. Entonces les voy a leer lo que les estaba diciendo sobre la vanidad. Voy a empezar con, dice, significado de la vanidad. Ajá. Es una manifestación de la soberbia y la arrogancia. La persona vanidosa se siente superior al prójimo, ya sea de un punto de vista intelectual o físico. Miren, intelectual o físico. Por eso yo les decía al principio que nosotros tenemos los conceptos cerrados. Y cuando hablamos de vanidad, solo pensábamos en lo físico. Pero aquí nos estamos dando cuenta que también tiene que ver la parte intelectual.
y más adelante vamos a ver por qué. A medida que les voy leyendo, cada una que se conoce, entonces va a ir analizando su vida, va a ir analizando sus actitudes, porque pues yo no las conozco, ¿cierto? Yo solo me conozco a mí, y eso que ni yo me conozco, porque definitivamente cada día nos conocemos más, gracias al Eterno. Bueno, dice, el vanidoso no duda en destacar su supuesta capacidad cada vez que puede hacer algo, menospreciando al resto de la gente. Vanidad en la Biblia, esto lo saqué de significados.com. Dice, el término vanidad aparece decenas de veces para hacer referencia al sentimiento de lo pasajero de la existencia, a la necesidad y a la mentira, así como a la altanería y a la arrogancia, a la idolatría exacerbada del individuo por sí mismo, que como consecuencia lo lleva a renunciar a Elohim. Bueno, ahí decía a Dios. Entonces miren cómo todas estas cosas que estamos viendo nos llevan ¿a qué? A alejarnos del Padre. Y por eso debemos de ir al fondo en este tiempo de lo que significa y de todo lo que conlleva la vanidad, que no es solo si me maquillé, si me pinté el pelo, si me fui para el gimnasio, va más allá. Y el más allá es lo que nosotros debemos de buscar, porque lo exterior es porque hay algo en lo interior. Entonces, si yo quiero mostrar algo con el físico, o sea, en lo exterior, es porque algo está pasando en lo interior. Recordemos que una vez en uno de los videos de ADN Kadosh, yo les digo, somos lo que comemos, tanto espiritualmente como físicamente. Entonces, les voy a leer unas características de la vanidad. Como esto también lo van a poder ver en YouTube, entonces si les falta algo por anotar, pues entonces cuando esté en YouTube, ahí lo anotan, porque es muy tremendo todo lo que les voy a leer. Características de la vanidad. La soberbia. Y sinónimos de la soberbia está la altivez, el orgullo, la petulancia, la arrogancia. Otra característica, el narcisismo. Y el sinónimo es egocentrismo. Resulta que dice, el narcisismo prefiere ser encantador. La persona que es narcisista busca encantar a los demás. Dice, sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración. Relaciones conflictivas. Las personas narcisistas tienen relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. O sea, no me importa lo que a usted le pase. Que usted está sufriendo, no es problema mío, porque solo importa lo mío. Otra característica, megalomanía. Dice, definida como un trastorno. O sea, es que a mí todo esto me pareció tan tremendo,
Y uno creía que vanidad, ya una palabra, no, es una palabra que, mejor dicho, tiene todo lo que al Padre no le gusta. Definida como un trastorno de la personalidad, caracterizado porque la persona tiene ideas de grandeza, de manera que puede mentir, manipular o exagerar algunas situaciones o a las personas a fin de conseguir sus objetivos. A diferencia del narcisista que prefiere ser encantador, el megalómano prefiere ser poderoso. Él busca es el poder. No encantar, sino ser grande, ser poderoso. Otra característica. Quieren ser el centro de atención, de atracción. Otra característica. Creen tener siempre la razón. Los demás son sus objetos, esa es otra característica. Y es muy tremendo, porque ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida pasada tuvimos de todo esto? O de pronto todavía tenemos cosas de estas y no nos habían hecho clic. Y a lo mejor hoy el Padre está hablando a nuestros corazones. Otra característica. Suelen enfadarse por pequeñeces. Otra característica, lo que hablaba la hermana Yesenia, su imagen pública es fundamental. ¿Cómo me están viendo? ¿Cómo me ven los demás? Y a mí me pasaba mucho eso. ¿Cómo me ven los otros? No, es que yo no puedo salir así porque, imagínense. No, y qué tal que yo salga y me encuentre con alguien que me conozca y yo bien horrible por ahí en la calle. No, ¿cómo se le ocurre? Por todas las cosas que nos metieron en la cabeza y por las cosas que permitimos que entraran a nuestro corazón. Por eso es que el Padre nos dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El diccionario nos aclara que vanidad viene del latín vanitas y es la cualidad de vano, que es vacío, hueco o falto de realidad, sustancia o solidez. Está vinculado a la arrogancia, a la presunción y al envanecimiento. ¿Cómo se comporta una persona vanidosa? Se vanaglorian de lo que hacen, de lo que son y de la imagen que dan. Manifiestan con frecuencia engreimiento, petulancia, pedantería, llegando a, mire lo que dice acá, llegando a tratar a su pareja y a todo el que le rodea, o sea, a mi prójimo más próximo y a mi prójimo, como seres inferiores y descalificando sus capacidades y acciones. Cuando yo leí esto del comportamiento, inmediatamente recordé cuando empecé a conocer de la palabra del Eterno, o sea, ahora, de su Torá, de su instrucción. Cuando empecé a conocer mi identidad, cuando empecé a comprender mi identidad.
Y no sé si alguna le ha pasado o le pasó. Y si no les pasó, pues bueno, gloria al Eterno. Pero a mí me pasó. ¿Y qué me pasó? Que cuando yo le compartía a alguien lo que yo estaba aprendiendo y esa persona no entendía, porque a lo mejor no era su tiempo o por lo que sea, entonces yo hablaba como con aires de grandeza. Bueno, yo ya sé, es que yo ya llegué. Listo. A lo mejor usted no está predestinado, porque nos equivocamos como personas. Porque cuando llegamos a la instrucción, cuando llegamos a la Torá, venimos con una cantidad de mugrero, de impureza, de cosas feas de nuestro pasado que no nos habíamos sacado. Y entonces cometemos el error de ir a compartir la palabra cuando yo ni siquiera la estoy viviendo. Y al yo no vivir la palabra, pues entonces yo simplemente estoy entregando un conocimiento. Pero no hay amor, no hay humildad y no hay compasión. Que de esto he hablado varias veces en Proverbios. Eso es lo que el Padre tuvo de nosotras. Amor, misericordia y compasión. Entonces, cuando estamos recién llegaditos, claro, queremos que todos sepan lo que yo estoy empezando a darme cuenta, pero como todavía yo no me he limpiado, entonces voy y entrego algo hermoso, pero con mi mugrero. Y ahí es donde nos equivocamos. Y ahí es donde muchas veces herimos a la gente. Y debemos de tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Tenemos que analizarnos qué características de estas que leímos, qué comportamiento de este que leímos hay todavía en mí. ¿Qué parte de mí tiene vanidad? Ya nos dejamos de maquillar, gloria al Eterno. Y no estoy diciendo, como dijo la hermana Yesenia, no estoy diciendo que la que se maquilla entonces está mal, no, porque el Padre va haciendo un proceso con cada una de nosotras. Hay cosas que a mí en lo personal todavía me cuestan. Y eso es lo que debemos de hacer, reconocer que todavía hay cosas que nos cuestan. Porque cuando no lo reconocemos, entonces el Padre no puede hacer nada. Y no porque Él no quiera, porque Él puede hacer todo. Pero es que Él no quiere agarrarnos y venga, le quito esto, le pongo esto, le hago aquí. No, Él quiere que nosotras demos el paso y nos humillemos ante Él y reconozcamos nuestros errores para que Él pueda hacer esa transformación en nosotras. Por eso debemos reconocer de todas estas cosas que hemos leído, ¿qué todavía hay en mí? Y no estoy diciendo que aquí, entonces que todas nos pongamos aquí, sí, mire, yo tengo esto y yo tengo, no, eso es algo suyo con el Padre. Entonces, es hora, es momento, no de que dejemos de estudiar y de escudriñar la escritura, porque gracias a estudiar y escudriñar la escritura es que llegamos a este conocimiento. A lo que me refiero es a que
vivamos más la palabra, que practiquemos más la palabra, que nos miremos nuestro interior. Como dijo la hermana Yesenia, vayan al espejo y mírense. Y lo que ustedes vean afuera, así está dentro. Y como usted está sola con usted ahí en el espejo, usted a usted misma no se puede mentir. Y el desafío que les puse, que puse esta semana, porque pues también es para mí, era para esto, para que lleguemos a esto, a que nos miremos nuestro interior y que nuestro objetivo sea tener el ADN Kadosh, ese ADN santo, ese ADN apartado. Y cuando hablamos de apartado, es a todo. Yo sé que el proceso no es como meter unas palomitas de maíz, crispetas, cabritas. Ya me entendieron. Yo creo que ya me entendieron en los otros, en todos los países. No es agarrar un paquete de palomitas de maíz y meterlas al microondas y quedaron listas. Es un proceso, pero un proceso en el cual yo debo de estar dispuesta a entrar. Porque si yo no estoy dispuesta a entrar en ese proceso, pues entonces el Padre no va a hacer nada con nosotras. Si Él puso su mirada en ustedes, en mí, fue por amor, por misericordia. Entonces, ¿cómo nosotros valoramos eso? Entendiendo que debemos entrar en ese proceso voluntariamente. Dispongamos nuestros corazones a ser transformados. Dice, la vanidad muchas veces es confundida con la seguridad en sí mismos, pero la vanidad se enfoca en la imagen de una persona más que en la personalidad. Yo a esto le cambiaría que más en la persona que en la espiritualidad. Bueno, dice, creen que no necesitan de nadie más y que pueden hacer todo sin la ayuda de alguien. Entonces, la vanidad es la que lleva a las personas ¿a qué? A crear un Dios a su imagen y semejanza. Y ese Dios a su imagen y semejanza se llama como esa persona se llame. Pongamos el ejemplo de Juanita. Y entonces Juanita, ese Dios que creó a su imagen y semejanza, se llama Juanota y es la que le ayuda. Porque no es Elohim. Porque esa Juanita no le está permitiendo a Elohim guiar su vida, direccionar su vida, transformar su vida. Cuando nosotros nos enfocamos solo en yo puedo y yo puedo, hablando de volver, de hacer teshuvá, de volver a las sendas antiguas, de volver a la casa del Padre. La palabra dice que no necesitamos maestros y eso lo tenemos claro, porque el Ruach de santidad, el Espíritu de santidad nos va a guiar, nos va a enseñar.
Él nos va a ir guiando qué debemos estudiar, dónde debemos leer, qué debemos buscar. Pero si bien es cierto que necesitamos a nuestros hermanos, porque resulta que mi hermana Lorraine me puede decir algo que el padre le mostró a ella y que yo no había visto, pero que lo que ella vio me es de edificación para mí. Entonces, no podemos creer que porque ya entendimos nuestra identidad, entonces voy a estar solo, no me interesa a nadie, usted no me sirve, yo ya lo sé todo, el Ruach me habla solo a mí, y entonces yo voy, busco aquí, busco allá, y lo que a mí me parezca bien, entonces eso es lo que el Padre me entregó. Y muchas veces nos equivocamos, porque como todavía tenemos ese mugrero que traíamos del pasado, tenemos en nuestra cabeza metido que si yo tengo paz en mi corazón, porque ahí sí algo así como antes, si yo tengo paz en mi corazón, es porque viene del Padre. Entonces yo ya estoy tranquila y no me digan nada porque estoy con una paz, pero se nos olvida lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que el corazón es engañoso. Y por eso el Padre dice que Él nos iba a cambiar el corazón. Y cuando no queremos dejarnos transformar del Padre, ese corazón no ha sido cambiado, no ha sido mudado, por ende todavía sigo creyendo que tengo paz en mi corazón cuando veo que esto que es blanco y que yo veo que es blanco, digo que no, que ahora es negro y para mí hay paz en mi corazón y punto y se acabó. Qué equivocados estamos. Hermana Lorraine, ¿cierto? Salón, hermana. Es tremendo ver este tema porque así como usted dice al principio, que cuando uno habla de vanidad piensa que solamente tiene que ver con lo físico, ¿verdad? Pintura, maquillaje y todo eso, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Tratando el tema va mucho más profundo. Y precisamente esta mañana mientras yo estaba trabajando, yo meditaba en algo que venía a mi mente que cuando estaba en la iglesia, pues estábamos en la iglesia cristiana, siempre cuando siempre cuando se entendía algo en la Biblia, se interpretaba algo en la Biblia, ya eso era absoluto. Ya todo el mundo, por ejemplo, si alguien lo entendía de esa forma, el pastor o el maestro, ya todo el mundo tenía que entenderlo de esa forma y si no lo hacían, pues eran unos rebeldes o cosas así, ¿verdad? Y todo el mundo, y seguía repitiendo, la gente, lo mismo que el pastor entendía, lo seguía repitiendo uno, ¿verdad? Y sabemos que eso nos llevó, pues, a donde estuvimos. Y precisamente esta mañana yo meditaba en eso, porque cuando nosotros llegamos a la Torá ahora, nosotros entendemos, ¿verdad? Hemos entendido que la Torá es como un diamante y que tal vez algo, como usted acaba de decir, el Padre le puede estar mostrando algo a usted, pero tal vez me está mostrando otra cosa diferente que tal vez a usted no la está mostrando. Eso no puede, ahora que conocemos la Torá no podemos decir, no, eso no es así, porque es así como a mí se me reveló o es así como yo lo aprendí, porque sabemos que la Torá es como un diamante. Y cada año vamos aprendiendo algo diferente. Usted puede estudiar la misma paracha una y otra vez y cada día el Padre le va mostrando algo diferente. Y cuando uno se queda con, no, que es esto lo que se aprendió, viene cayendo así en algo así, en un narcisismo espiritual. No, ¿qué es lo que yo diga? O una vanidad espiritual, no, ¿qué es lo que yo diga? Sino, y es algo tremendo porque ahora que nosotros conocemos la Torá, podemos saber que
usted puede celebrar el Shabbat de una forma y yo lo celebro de una forma, pero estamos unidos, nos amamos. Eso no es algo, no, ya tú no eres de mi grupo, ya, yo no te voy a hablar. Mientras que antes cuando estábamos en la iglesia, si tú no pensabas igual que yo te excluía para un lado, te echaba por un lado, pero ahora aquel hermano celebra el Shabbat de una forma, yo lo celebro de una forma, aquel hermano, pero sabemos que podemos tener unidad, aún así tenemos unidad. Amén. Y es algo que el Padre nos va quitando esa vanidad. Es bien bonito este tema, tocándolo más a profundidad, como usted lo otra vez esta mañana, es algo bien tremendo porque toca bien tremendo a nuestro corazón. Shalom, hermano. Shalom, hermana, sí, así es. Y me gustó la parte del narcisismo espiritual y también la megalomanía espiritual, porque el megalómano es el que busca el poder. Y si vemos, infortunadamente, en este nuevo caminar, vemos muchas personas que quieren es el poder para poder tener más seguidores, para poder creer que tengo la razón. Entonces son megalómanos espirituales y a lo mejor sin querer y otros queriendo, porque hay de las dos. Hermana Andre. Bueno, como dicen las hermanas colombianas, tremendo tema. Porque, bueno, me llega muy profundo este tema. Hace tiempo que en familia lo estudiamos. Esta palabra Hebel se ha vuelto una palabrita que utilizamos mis hijos y yo cuando a cualquiera se nos van los pies, ¿no? Después de haber estudiado Eclesiastés, que es el libro que más habla sobre vanidad de vanidades. Yo lo único que quiero aportar en este caso es algo que yo he observado desde... que he observado que es vanidad también y es la falsa humildad. Porque la falsa humildad también es una manipulación muy grande. Encontramos a muchísima gente, incluso colocándose prácticamente en el piso. Y lo que están buscando es ser que los demás los levanten, que los demás hablen bonito de ellos, que los halaguen, pero hay una manipulación enorme por su necesidad de reconocimiento, de aceptación, y entonces podemos ver a mucha gente de veras tirándose así como, bueno, es que yo no tengo el entendimiento que tú tienes, pero te agradecería mucho si me ayudas a entender, y lo que están buscando es también ese reconocimiento, y es algo que yo observo muchísimo. Y muchas gracias por este tema, porque como bien dices, hay mucho que aprender sobre ello, no solamente es lo físico. Muchas veces lo físico lo dejamos a un lado, pero lo que realmente nos tiene llenos de vanidad no tiene que ver con lo físico, sino con la necesidad de reconocimiento de otros. Que no solo yo ponerme en un lugar que no me corresponde, que es el lugar de Elohim, sino que para los demás también lo sea. Gracias. Ya, es que había apagado el micrófono. Que gracias a ustedes porque pues que están acá conmigo y entre todas vemos este tema tan tremendo, tan maravilloso, que lo que tenemos que hacer es que llegue a nuestros corazones. Y como decía la hermana Andrea, cuando estaba hablando de esas cosas, y entonces me devuelvo a la descripción de la megalomanía. Y dice, tiene ideas de grandeza, de manera que puede mentir, manipular o exagerar algunas situaciones o a las personas a fin
de conseguir sus objetivos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en no caer nosotros en esto y en estar vigilantes en personas que tengan estos rasgos. Gloria al Eterno que nos está dando este tema. Gloria a Él porque así vamos a estar más alertas. No todas las personas, infortunadamente, no voy a hablar de buenos o malos, no. No todos están buscando lo mismo. Infortunadamente, no todos están buscando lo mismo. Entonces, hay personas que están buscando ser reconocidos porque no se han limpiado, porque no han buscado en su interior. Y puede que esas personas no quieran hacer daño, pero lo hacen porque no se han limpiado y tienen más afán de ser escuchados que de escuchar y aprender lo que el Padre tiene para ellos. ¿Quién va primero, André? La hermana Rosa y después la hermana Tina. Gracias, hermana André. Hermana Rosa. Pues quisiera primero que todo agradecer de verdad al Padre y a la hermana Juli por este tema porque es tremendo. Y ahorita el Señor pues me está mostrando y cosas que aún quedan porque él de verdad, como dice su palabra, que si estamos limpios, pues que nos limpiemos aún más, cada día más, ¿no? Y pues en algo que yo tengo para aportarles es con respecto a la vanidad y lo que se hablaba al principio, yo pienso pues que igual el enemigo hace un trabajo, pues él vino a hacer su tarea, ¿no? En cada uno de nosotros tiene que ver como con las heridas de rechazo. Y yo creo que a raíz de eso, entonces uno empieza a buscar reconocimiento. Yo voy a aprender porque yo tengo que ser la número uno, porque como pues yo hablo por mi caso, ¿no? Pero yo pienso que es el común. Y yo les había compartido a ustedes el caso con mi padre. Y pues cuando empezó todo este tema y empezó el Eterno a sanar mi corazón y a sanar mi vida, pues yo fui delante de él pues como una víctima, ¿no? Pues por obvias razones. Y efectivamente sí fui víctima y el Eterno se encargará de eso con mi padre, ¿no? Pero el Señor me mostraba cómo en mí había seducción, cómo hubo seducción, cómo hubo una cantidad de cosas horrorosas, hermanas, que uno dice, o sea, eso solo se lo tiene que mostrar el Eterno a uno. Porque si a mí me dice la hermana Juli eso, yo me pongo furiosa. Si a mí me lo dice la hermana Andrea o el pastor más ungido, mire, es que usted tiene un espíritu de seducción de tal manera que usted sedujo a su padre. O sea, usted eso no lo va a aceptar, eso es solo a la luz de la palabra y a la luz del Eterno que usted no se puede negar, porque su poder es tremendo y usted solamente tiene que decir, así es. Y pues él además, cuando nos muestra esa condición, su misericordia es tal que no nos muestra esa condición para decirnos, usted es horrible, es desagradable, es pecadora, es inmunda, y nos deja así, no, él nos restaura y nos dice, usted es así, pero yo morí por ti. O sea, precisamente por eso fue mi sufrimiento, por eso tantas cosas tuve que hacer yo por ti para rescatarte de esa condición tan lamentable. Y esto tenía que ver con la vanidad. Entonces el Eterno me mostraba mi manera de vestir, siendo que es una cosa que yo siempre he pensado que uno debe tener mucho cuidado en el entorno familiar y a veces uno no tiene eso en cuenta. Con sus padres, con sus hermanos, con el tío, con el abuelito, con, bueno, tantas cosas, y uno dice, es que abusó de mí, es que me faltó al respeto, es que esto, pero no se pone uno a mirar, pues ya digo, solo el Eterno le muestra a uno que usted fue piedra de tropiezo para ese varón.
o para, bueno, para X persona, piedra de tropiezo para un pastor, para el hermano en la congregación, para el esposo de la hermana, para las personas, para el prójimo que está ahí cerca de uno. Y yo pienso que pues que es necesario que nos examinemos pues delante del Eterno, y Él en su misericordia nos va a mostrar, y Él nos quiere hacer libre de todo esto, o sea, nos quiere limpiar. Y si aún ya estamos limpios, porque yo sé que Él ha ido haciendo la obra en cada uno de nosotros, pues Él dice que aún nos limpiemos más. Y entonces yo pensaba estar limpia con esa parte, o sea, es un tema que yo tengo como bien claro, porque para mí fue muy duro saber que yo había sido piedra de tropiezo para mi padre. Pues él tiene su culpa y eso lo arreglará con el Eterno, pero el Señor me mostró también mi parte. Y pues yo pensaba que eso estaba superado, como con el tema de la vanidad, de la seducción, de todas estas cosas que el mundo nos dice que eso es normal en las mujeres, que nosotras seamos seductoras, que seamos lindas, que seamos por aquí, por allá, pero pues eso es lo que dice el mundo, no lo que dice el Eterno. Y ahorita con el tema, que de verdad toda la gloria para el Eterno, y de la hermana Juli con este grupo y con cada una de mis hermanas, pues el Eterno me ha ido mostrando que pues eran tantas las heridas de mi corazón como de rechazo y todo, que había una parte, pero hay otra, y tenía que ver con el intelecto. O sea, yo siempre traté como de esforzarme, y no, y va más allá, o sea, gloria al Eterno, porque digo, Dios, yo trato de ser muy, en mi trabajo, muy agradable y muy habladora y muy querida y muy todo esto, y las clientas, ay, que yo tan querida y todo, y veo qué lamentable que es tratando de buscar aceptación. O sea, aún hay cosas que el Eterno tiene que seguir sanando en mi vida, porque esas heridas de rechazo fueron tan profundas que me he dado cuenta hoy que toda mi vida he tratado de buscar aceptación en el trabajo, con los compañeros, con mi esposo, o sea, son tantas cosas. No quiere decir que uno no vaya a ser amable, querido, sí, pero aún pues es con equilibrio, lo del Eterno es con equilibrio, o sea, es en su medida, no es desfasado. Y entonces de verdad que le doy toda la gloria al Eterno, porque hoy me está mostrando más cosas, y sé que es no para dejarme avergonzada ni para mostrarme que aún no. Él ha estado haciendo, y lo sé, su maravillosa obra en mi vida, y quiere limpiarnos cada vez más y más, y toda la gloria para Él, y solo de verdad dispongámonos y disponernos a oír, porque de verdad con humildad hoy me dispuse y dije, voy a guardar silencio, pero no silencio de que no hable, sino silencio en mi corazón, en mi mente, porque a veces está hablando alguna hermana y yo estoy maquinando y diciendo cosas, o pensando así no es, o yo eso ya me lo sé, o yo qué sé, una cantidad de cosas, y hoy me dispuse y dije, con humildad voy a guardar silencio, pues aquí, o como dice la hermana Julia, aquí en mi corazón. Y de verdad que entonces cuando uno guarda silencio, el Eterno habla a través de las personas, y me ha hablado tremendamente, y gloria a Él y gloria por mis hermanas, de verdad toda la gloria al Eterno por mis hermanas. Amén, amén. Gloria al Eterno, hermana Rosa. Eso es lo hermoso del Padre. Y esas son las cosas que Él hace en nuestra vida. Y lo que decía la hermana, no es dejar de ser amable, no es dejar de respetar al otro, de atender bien al otro si yo tengo un negocio, ¿cierto? Sino es cómo estoy direccionando yo esa amabilidad. Estoy siendo amable porque de verdad el Padre está poniendo ese amor en mí por el prójimo, como dice su palabra, que todo lo hagamos como para el Adón, ¿cierto? Entonces, lo que hago está direccionado como para Él, o yo estoy haciendo las cosas porque quiero que me vean bien, porque quiero que me digan lo buena que soy, porque quiero que me digan lo querida que es.
¿sí? Entonces, qué tremendo lo que dijo la hermana Rosa y gloria al Eterno porque sé que la palabra nos está hablando a todas y sé que les va a hablar a todos también los que nos van a ver en YouTube. Gloria al Padre, gloria al Padre. Sigue la hermana Tina y... Después Laura Calderón y ya tenemos una manita levantada para después del cierre. Listo. Seguimos la hermana Tina, la hermana Lau y proseguimos con el tema porque ya casi se nos va a acabar el tiempo. Hermana Tina. Bueno, voy a tratar de ser así súper breve. Primero, pues le doy gracias al Eterno porque efectivamente, o sea, no es casualidad nunca las cosas. Yo no había podido entrar, no tengo internet y me cuesta mucho trabajo conectarme y hoy lo vi y inmediatamente dije, oh, es el momento y me conecté y era para mí el mensaje. Estoy yo ahorita batallando, no tanto por mí, sí, porque todos tenemos algo, como dice la hermana Juliana, pero por mi hija mayor que está pasando una situación así de vanidad extrema. O sea, ella es una joven linda y todo, pero ella siente que eso es lo que ella necesita para ser feliz. Entonces yo sé que los jóvenes ahorita luchan mucho con eso. Y es algo que, bueno, ya al final, si hay oportunidad, lo comento con ustedes, pero de lo que estaba comentando la hermana Juliana, yo me doy cuenta ahora, y es algo que también pedí en oración, o sea, le dije al Padre, muéstrame qué es lo que yo tengo que cambiar. Y una de las cosas era eso, o sea, de hacer dice, o sea, puedes tener, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Toda la sabiduría y muchas cosas, pero sin amor, pues no sirve de nada. Y yo me daba cuenta a veces al hablar y en la iglesia, mucha gente empieza queriéndote hablar diciendo, pues yo creo, yo pienso, yo siento. Entonces dije yo, híjole, yo también hacía eso. Entonces el decir yo creo, yo pienso, yo siento, empezando por ahí, pienso yo que empezamos mal. O sea, si yo digo yo creo, pienso o siento, no es lo que el Padre dice en su palabra, no es lo que el Ruach me está mostrando, sino es lo que yo estoy diciendo o sintiendo. Entonces, ahí es donde dije, ok, necesito pensar siempre antes de hablar si es algo que de verdad el Ruach me está mostrando, si es algo que yo descubrí, o sea, a través del estudio de la palabra y que yo haya entendido, o si es yo pienso, yo quiero o yo siento. Entonces yo pienso que empezando por ahí, eliminar eso desde un principio, y eso yo creo que nos va a hacer entender mejor y alejarnos un poquito de todo esto que comentaba la hermana Juliana, que abarca todo lo que es la vanidad. Sí, era todo mi comentario. Gracias, hermana Tina, muchas gracias. Y es verdad, ese juego del yo-yo. Yo no sé si en los otros países se conoce el yo-yo, el que se tira así, ¿sí? Entonces, y eso es lo que nos gusta mucho hacer. Yo, y entonces jugamos al yo-yo todo el día y todo el tiempo y tenemos que sacarnos ese yo-yo de nuestro corazón porque como dice el Padre, como le dijo a la hermana Andrea, no se trata de usted, se trata de mí, se trata de él, no de nosotras. Entonces no es yo, sino él. Amén. Hermana Lau. Shalom, shalom a todas, muy buenas noches, qué gusto verla, me encanta estas reuniones de edificación porque sin duda alguna el Padre nos habla de una manera maravillosa para mostrarnos en su amor esa corrección. Quería dar algunos comentarios en cuanto a la vanidad en el sentido físico como tal. Sí, yo también era ese concepto limitado, ¿no? Hoy en día vemos que infortunadamente es aprobada por la misma sociedad y hay incluso comerciales que lo motivan y te incitan a que, aunque en el caso de las mujeres o de las jóvenes, se pueden vestir como quieran, que el que tiene la culpa de tener un mal deseo hacia ellas o incluso de tocarlas, son ellos, no ella.
¿sí? O sea, me puedo vestir como quiera, que si quieren pensar mal, pues allá ellos y su mente cochina, pero nunca asumen la responsabilidad de su parte, ¿sí? Que esto se trata de una sociedad donde las dos partes, tanto yo como parte de la sociedad como afuera de la sociedad, tenemos compromisos. Lo otro que alguna vez le escuché a alguien hablar sobre el ego, el orgullo y la soberbia, que vemos que son amigos y hermanos de la vanidad, que la autocompasión y el sentirse víctima y mártir todo el tiempo es un sinónimo de ello, solo que está disfrazadito, porque pues se ve más bonito con la autocompasión, porque al fin y al cabo, pues sí, debemos aceptar con humildad que no somos perfectos, pero manos a la obra. No podemos quedarnos todo el tiempo lamentándonos porque es que soy malo, porque es que yo soy lo peor y de ahí no pasamos. Lo otro, es que también podemos incluso llegar a ser vanidosos con nuestros hijos, con el entorno, con querer mostrar a los demás la parte intelectual, que creo que también la hablaba la hermana Rosita, ¿no? Y hoy en día sí que más. Definitivamente el enemigo no pierde el tiempo y sabe por dónde atacar. Desde el mismo sistema educativo te vende que los hijos deben tener un montón de títulos, de lenguas habladas, o incluso desde los 3 años ya te venden el jardín infantil con bilingüismo y unas cosas que, y apenas sale el jardín, entonces tenemos las clases que para natación, que para patinaje, que para pintura, y entonces es una competencia solo de mostrar por vanidad que tengo trofeos, ¿no? Sea el esposo, o sea los hijos, o sea yo misma con un montón de títulos porque tengo el postdoctorado y soy la doctora de no sé qué, o la ministra de no sé qué más, y ello solo refleja, pues es un vacío, y es el vacío que nada ni nadie lo puede llenar porque ese le pertenece solo al creador. Y la gente pues no lo ha querido reconocer y allí viene depresiones, suicidios o incluso asesinatos porque usted tiene lo que yo quiero y entonces no lo soporto. O me quito la vida o se la quita usted. Entonces todo esto trae una cadena increíble, que un efecto dominó que yo hasta este momento es que lo estoy viendo, incluso el Eterno me está diciendo, mira que aunque físicamente no eres una mujer vanidosa, fíjate en cómo hablas, porque ahí puedes reflejar vanidad a la hora de hablar, cómo actúas, cómo piensas, porque cabe en todas las áreas este tema. Un abracito para todas, que el Eterno les bendiga. Shalom, shalom. Shalom, Lau, gracias. Y es verdad, cuando hablaba de hacerse la víctima, ahí también hay vanidad. ¿Por qué? Porque yo quiero que el otro se compadezca de mí. Entonces, en últimas, estoy manipulando la situación. Hay por allá, a alguien le dieron un ramo de flores, yo quiero un pétalo nomás. ¿Cómo así? Aquí. Uy. Bueno, miren, gloria al Eterno. Entonces, queremos que se compadezcan de nosotros. Y entonces nos hacemos las víctimas. Y eso también es vanidad, porque quiero ser el centro de atracción. Quiero que los ojos estén puestos en mí. Así sea para que le digan, ay, qué pesar, pero no, usted tan buena que es, ay, no, qué pesar. Esos somos los seres humanos. Y cuando no entendemos bien los conceptos, entonces peor aún, ¿cierto? Les voy a leer los sinónimos de vanidad y sinónimos de vanidoso. Los sinónimos de vanidad son envanecimiento, presunción, engreimiento, arrogancia, altanería, inmodestia, jactancia, vanagloria, empaque,
soberbia. Cuando yo dije empaque, claro. ¿Qué es esto externo? Un empaque. Y entonces queremos tener el empaque lo más hermoso del mundo, pero cuando se destapa ese empaque, qué cosa tan horrible, la podredumbre que hay ahí adentro del empaque. Sinónimos de vanidoso: presuntuoso, presumido, engreído, arrogante, jactancioso, fanfarrón. Una palabra que yo antes, bueno, ya después la busqué, pero cuando la leí por primera vez en la escritura no sabía qué era, y miren que es un sinónimo de vanidoso: fatuo y soberbio. ¿Y qué es lo contrario? La humildad y la modestia. Y los sinónimos de vano, porque recordemos que vanidad también significa vano, vacío, ¿cierto? Entonces los sinónimos de vano es irreal, ilusorio, imaginario, infundado, inconsistente, inútil, estéril, ineficaz, infructuoso. ¿Y lo contrario qué es? Lo real, lo fundado, lo sólido, lo eficaz. Y cuando yo leía esto contrario a vano, real, fundado, sólido, eficaz, lo único que yo tenía en mi corazón era la instrucción del Padre, su palabra, su escritura. Solo eso es real. Que no lo conocemos todo, no lo conocemos todo, pero eso es lo real que nosotras tenemos. Eso es lo único real que hay en nuestras vidas, lo único sólido. Y debemos de tener mucho cuidado con estas personas que tienen estos rasgos, porque vemos mucho en este caminar que, como lo dije al principio, bueno, no lo dije yo, lo dice el Strong 1891, que se los voy a volver a leer, porque estas personas que tienen estos rasgos, que tienen todas estas características o algunas, como hablamos ahora del megalómano espiritual, específicamente hace descarriar. Mucho cuidado con estas personas y mucho cuidado, no vayamos nosotros a caer en eso, porque no es solo tener cuidado con el que de pronto es así, sino que nosotros no vayamos a ser así. Porque imagínense nosotros hacer descarriar a alguien por el simple hecho de querer tener la razón, y que si yo digo que esto es amarillo y punto y se acabó, y si usted lo ve azul, no, es amarillo. Hasta que yo la haga cambiar a usted de parecer y usted va a decir, ah, sí, es amarillo. ¿Qué hice con usted? La hice caer. Recordemos que la palabra dice que el que crea estar firme, cuidado que no caiga. Mucho cuidado. Y de la única manera que nosotros podemos tener esa seguridad es en el Padre. ¿Y cómo tenemos esa seguridad? Buscando su presencia en intimidad, en oración. Ayer lo hablábamos con André. Infortunadamente en este caminar vemos muchas personas que han dejado la intimidad con el Padre y que solo quieren conocimiento, y leer un libro y el otro y el otro y el otro. Y no estoy diciendo que no lo hagan,
Vuelvo y repito, porque yo soy una que me gusta mucho buscar, me gusta mucho leer aquí y allá, pero cuidado. Si usted no siente todavía firmeza en lo que hay acá, no vaya a buscar afuera nada. Porque si usted no está firme todavía acá, si usted aquí todavía no ha entendido su identidad, hermana, ¿qué hace buscando otro libro? Así sea el de Hacer, así sea el de Enoch, que está aquí en la escritura. No lo busque si usted todavía no ha entendido que usted tiene que buscar en su interior para que el Padre le pueda cambiar ese corazón y ahí usted tener la firmeza en él y poder ir y buscar en otras partes, leer otras cosas, pero tener la certeza de que el Creador es su amor, es su esposo, es quien dirige su vida. Así que mucho cuidado. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero y habló y de la palabra nada. No, sí, también hay palabra. ¿Quién me ayuda con Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 6, del 3 al 5? Y este nos va a hablar del envanecimiento. Suseli tiene la manita levantada Amén, hermana aprovecha Suseli. para que lea. Shalom nuevamente, hermanas. Sí, precisamente cuando hermana Julie compartía lo que precisamente estaba hablando ahorita, de que en este caminar pues hemos visto que muchas personas dicen, yo estudio este libro, yo tengo este otro libro, y entonces nos reíamos con Natalie porque en eso estábamos nosotros también, porque muchas personas citan otros libros y nos hemos dado cuenta que hay un poco de vanidad en que yo sé más y yo aprendo más acá, entonces como que van dejando un poquito la Torá por un lado y se están enfocando en esos libros, y precisamente nosotros estábamos viendo ya la parashá de esta semana, y estábamos buscando en el libro de Hacer y como que no nos llenaba, no, decíamos con Nati, no mami, me dice, aquí no encajamos, aquí no. Entonces yo le pregunté hoy a un hermano y él humildemente me dijo, hermana, ora al Eterno y si él te va a mostrar qué es lo que ustedes necesitan ver en este libro. Pero es muy importante que, como usted decía, hermana Julie, la Torá nos muestra a nosotros lo que realmente nosotros necesitamos. Y si el Padre en su misericordia, ahí está, ¿verdad? Todo lo que nosotros necesitamos, pero sí creo que hay mucha vanidad en el sentido de que nos estamos llenando de conocimiento por otra parte, y entonces el fundamento que es la Torá, nosotros la estamos como empezando a desechar, ¿verdad? Pero sí, como repito, Nati también me decía, no mami, sigamos estudiando la Torá. Y cuando el Padre nos muestra, entonces miramos este libro. Ella de hecho pues lo imprimió, ella imprimió todo el libro porque creo que hermano Emerson lo compartió en PDF y nosotros pero cuando llegamos a esa parte de acá, entonces me dice, detengámonos un poquito, ¿verdad? Porque no es por ahí todavía. Entonces, y también cuando hablamos de vanidad y nosotros venimos al camino de sendas antiguas, nosotros queríamos enseñarle a las demás personas, pero como que aquí en Guate decimos como que se nos subió el apellido, como que se nos subió el mosh, decimos acá, porque nosotros queremos que nos vean, que nosotros sabemos más, que nosotros, ahora lo que nosotros sabemos, pues, nos eleva y ustedes no saben nada. Entonces, bien nos había enseñado hermano Eliú cuando decía, no estábamos preparados para enseñar todavía.
sino que tenemos que ser humildes y cuando la palabra ya haga mella en nosotros, poder compartirla, pero con esa humildad con la que nosotros lo tenemos que hacer, porque el Padre pues nos va guiando, nos va mostrando a nosotros, y es lo que siempre yo le digo a Nati, la palabra la tenemos que vivir día a día, aunque sea poquitito que vayamos aprendiendo, vivirla y luego compartirla, pero nosotros queremos a veces compartirla, pero no la estamos viviendo como tendría que ser. Entonces, es al revés ahí. Entonces, no sé si Nati quiere decir algo. También que cuando estaba hablando hermana Juliana sobre los libros y el conocimiento, me decían, viste con el libro este y el otro, y después dice hermana Juliana, y con los libros y el conocimiento, y cabal, o sea, en lo mismo, y también que, como decía hermana Laura, quizá no tenemos vanidad física, pero sí espiritual, y gracias a Elohim por esta clase, porque nos ha mostrado y nos está mostrando qué es lo que en realidad es la vanidad, y nosotros como hebreas no tenemos que tener eso en nosotras, solamente. Shalom, hermano. Shalom. Shalom. Gracias, hermana Suseli, hermana Nati. Gracias, de verdad que es muy tremendo y el Padre nos habla, el Padre nos está hablando a todas. Entonces, bueno, toda la gloria sea para Él. Hermana Mar, la cita es Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. ¿Quién la tiene, porfa? Hermana Tina. Amén, hermana. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Adón Yeshua y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Amén. Esa cita a mí, mejor dicho, yo dije, no, ya con esta cita, ya pues ¿para qué más citas? No digamos más nada. Es muy tremenda. Es muy, muy tremenda. Y se lo decía a la hermana Andrea antes de, fuera de cámaras, por así decirlo, que el primer versículo que leí, yo dije, ¿qué? No, qué cosa tan tremenda. Y es lo que estamos viendo infortunadamente en este caminar. Entonces no permitamos que nosotros terminemos así. Más bien, hagamos lo que la palabra nos está diciendo. Apártate de los tales. Miren lo que dice la palabra. Apártate de los tales. Por eso tenemos que ver estas características. ¿Quién tiene estas características? ¿Qué estamos viendo? A lo mejor esa persona no se da cuenta, pues entonces si realmente amamos al hermano, pues busquemos a esos hermanos y venga, mire, lo que pasa es que yo aprendí esto de la palabra, el Padre me mostró esto y yo veo que usted como que recordemos que dice la palabra dice que debemos de buscar al hermano, si tengo la confianza para decírselo, voy y lo busco porque a lo mejor ese hermano o esa hermana no saben que están cometiendo un error. Y si el Padre nos está permitiendo ver esto en otra persona o en mí, es para hacer algo, no para quedarnos callados y ser indiferentes. Amén. Sigamos con Deuteronomio 18:20. ¿Quién me ayuda con Deuteronomio 18:20? Que nos va a hablar de la presunción. Suseli. Hermana Suseli.
Deuteronomio 18:20. El Así es. profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Amén. Dice, a quien yo no le haya mandado. Amén. Entonces, ¿y eso dónde lo vemos? En todas partes. Es que la palabra dice esto. Es que yo busqué por aquí y la palabra dice aquello. Cuidado. Y lo vemos en todas las denominaciones. Y cuando hablo de denominaciones, incluyo raíces hebreas. Nunca me ha gustado ese término de raíces hebreas, nunca, desde que el padre me empezó a lavar mis ojos con colirio, eso nunca me gustó, nunca he dicho que soy de raíces hebreas, nunca, nunca, y no me gusta, y por algo era que no me gustaba. Entonces, cuando hablo de denominaciones, está incluida también eso. Cuidado con lo que decimos, porque tenemos también conceptos de profeta errados. Entonces creemos que el profeta es el que le adivina el futuro, mejor dicho. Es el adivinador de la iglesia. No, el profeta es quien le dice a usted la palabra y le dice a usted cómo están las cosas. ¿Y qué le puede pasar si sigue así? Porque lo dice la palabra. Pero cuidado con ir a decir cosas que el Padre no ha dicho. Mucho cuidado, porque ahí hay vanidad. Porque entonces están cayendo en el juego de ¿quién? De Hasatán, del enemigo. ¿Quién fue el primer vanidoso que conocemos? Él. Él tiene todas las características que vimos. Entonces, si hay alguna de esas características en nosotros, pues para afuera, para afuera, para afuera, porque eso no es del Padre. ¿Cierto? Sigamos. Salmos 10 del 2 al 4 y vamos a ver la arrogancia. Amén, hermana Lorraine. Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Yahweh. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Amén. Miren qué tremendo. La arrogancia. ¿A dónde lleva la arrogancia? A no tener pensamientos del Eterno. O sea que su corazón está endurecido todavía, porque en el corazón es donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones y todo lo que sale por la boca. Entonces, cuidado con la arrogancia. Sigamos. Romanos 1 del 28 al 31, jactancia. Romanos 1 del 28 al 31. Hermana Andre.
Y con ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim. Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo... Amén. Ay, perdón. Ya. Amén. Gracias, André. Miren, qué tremendo. Sí, hermana Marlene. Romanos 1, del 28 al 31. Qué tremendo. La jactancia. ¿A dónde nos lleva la jactancia? Jactancia es llenarnos de ínfulas de grandeza. ¿A dónde nos lleva? A todo esto que acabamos de ver ahí. Entonces, aquí en este pasaje vemos muchas más características de una persona vanidosa. Así que mucho cuidado, que esto nos sirva primero que todo para examinarnos nosotras mismas. No vayamos a tomar esto primero para ir a examinar al otro, porque nos gusta mucho ir a ver el otro. No, primero tengo que ver de todo esto que hay todavía en mí, porque lo tenemos que sacar así, rápido, rápido, rapidísimo, porque todo esto es contrario al Padre. Sigamos. Segunda de Timoteo 3, 1 y 2. Vamos a hablar de la vanagloria. Alguien que me busque Segunda de Timoteo 3, 1 y 2 y otra que me busque Segunda de Corintios 10, 17 y 18. La hermana Laura. Hermana Lau. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Elohim, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. Amén. Amén. Les voy a leer la Reina Valera, que también tiene otras cosas como para que lo complementemos con lo que acabo de leer la hermana Laura. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles postreros días? Pues estos. Vendrán tiempos peligrosos. Así que, hermanas y todos los que nos están viendo, no tengamos miedo de decir lo que dice la palabra, porque es que queremos, infortunadamente, vemos que están hablando de tranquilos, no va a pasar nada. Que por qué le meten miedo a la gente. No, es que no es que nosotros hablemos la palabra para que a las personas le den miedo. No, la palabra se tiene que hablar como es para que la persona caiga y diga, hey, no, venga, estoy mal, estoy haciendo mal, tengo que enderezar mi vida, tengo que mirar hacia el Padre. Entonces debemos de acabar con las palmaditas en el hombro, tranquilos, no pasa nada, no. Tenemos que decir la verdad. Y aquí la palabra, no Juliana, la palabra está diciendo que los días postreros vendrán tiempos peligrosos.
¿Y qué sigue después? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Entonces, buscan compartir una palabra a su amaño para que los demás estén contentos. O buscan compartir la palabra para aquellos que tienen comezón de oír y que quieren verle la quinta pata al gato y lo místico y lo profundo y lo demás allá y lo demás acá. No, 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 dejémonos de esas cosas. Tenemos que mirar primero lo profundo de nosotros. ¿Cómo el Padre nos va a dar más de Él si nosotros no estamos dando nada de nosotros para que Él pueda cambiar? Entonces, cuidado. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, ingratos. ¿Cuánta ingratitud hay hacia el Padre? Ingratitud, porque el Padre tuvo misericordia de todos nosotros, que nos está mostrando su palabra, y muchos se están olvidando de Él. Muchos se están olvidando del sacrificio que hizo nuestro Mesías. Muchos le están dando la espalda al Eterno. Mucho cuidado. Ingratitud ve uno, pero por montones. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Era ¿hasta el qué? Ah, era hasta el 2. Bueno, yo seguí, me emocioné. Listo. Ahora sí, 2 Corintios 10, 17 y 18. ¿Quién lo tiene? Suseli. Gracias, hermana André. Hermana Suseli. Shalom, hermanos. Natalie. 2 Corintios 10, 17 y 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Qué tremendo. Entonces, dejémonos de tirar tantas flores, que nosotros no somos nada si no es por el Eterno. Y si el Eterno no ve nada bueno en nosotros, pues entonces Él no nos va ni a mirar. Entonces no nos gloriemos de algo que no somos, porque todo es para la gloria de Él. El cambio que usted tenga es para la gloria de Él, no para la gloria suya. Que usted ya dejó de decir mentiras, gloria al Eterno, porque no fue su esfuerzo. Usted dio el paso y le permitió a Él que hiciera cambios en su vida. Entonces es para su gloria, no para la suya. Proverbios 18:12, por favor, y vamos a ver la soberbia. Hermana Marlene. Hermana Marlene. Antes de su caída, el corazón humano se ensorbece. Por el contrario, la humildad precede a la gloria. Amén. Les voy a leer la Reina Valera. Antes del quebrantamiento se eleva, ¿qué? El corazón. Y antes de la honra es el abatimiento. Entonces, cuidado con que su corazón se eleve porque ya aprendió cosas.
Recuerde que quien le está dando la oportunidad de saber esas cosas es el Padre. Amén. Les voy a leer también con respecto a la soberbia. Números 15:30. Números 15:30 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Yud-Hei Bab-Hei. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Qué tremendo ese pasaje. Números 15:30. Ultrajamos al Eterno si hacemos algo con soberbia. Mire, ya esta es la... ¿Cuántas veces hemos leído Números ahora en este nuevo caminar? Muchas veces. Y les digo una cosa, que primera vez que yo veo este versículo, o sea, quién sabe cuántas veces lo leí, pero no le había puesto atención hasta hoy. Y mire lo que dice, tanto el natural como el extranjero. Sigamos. Salmos 94 del 8 al 11. Fatuo. Hermana Andre. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, ¿no sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Yahvé conoce los pensamientos de los hombres, que son de vanidad. Amén. Otra cita tremenda. Tremendísima, tremendísima. Y mire con lo que empieza. No sé si le pusieron o si les hizo clic. Entended, necios del pueblo. Necios del pueblo. Mire qué tremendo. Y eso me confirma más lo que he pensado, de que los llamados no son los que están en las iglesias cristianas y las denominaciones, no, los llamados somos los que hicimos Teshuvá, los que tenemos las dos, la Torá y al Mesías, somos los llamados. Pero recordemos que la palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y entonces, a los llamados, el Padre dice, entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos. ¿Y cómo termina? Que son vanidad. Los pensamientos del hombre que son vanidad, y que los conoce ¿quién? El Eterno, porque Él fue el que nos creó. Todo lo que usted piense, Él lo sabe. Aquí yo me puedo sentar enfrente de ustedes a decir muchas cosas, y ustedes pues creen lo que yo les diga de mí. Estoy hablando pues de lo que yo diga de mí. Pero si yo estoy diciendo mentiras, yo al Padre no le puedo mentir, y a mí misma tampoco me puedo mentir. Sigamos.
¿Dónde está? Bueno, Primera de Corintios 1, 28 y 29, y con esta quiero, ay, nos pasamos 20 minutos, pero bueno, tengamos en cuenta que al principio nos tomamos media hora para lo que hablamos. Entonces, bueno, Primera de Corintios 1, 28 y 29, por favor. Suseli. Amén. Solamente quería comentarles que buscamos con Nati lo que significa fatuo, y es que se muestra engreído en su actitud, comportamiento o manera de hablar. Lo que usted decía anteriormente, que hasta en la forma como hablamos podemos parecer fatuos. Así es, así es. De hecho, fatuo es uno de los sinónimos de vanidoso, de vanidoso. Entonces, miren qué tremendo cómo el Padre nos enseña cada día más las cosas. Bueno, les voy a leer entonces Primera de Corintios 1, 28 y 29. Dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Elohim, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Él agarra de lo más horrible para que sea. Y el que se cree que es, pues lo baja de esa nube en la que se montó. ¿Por qué? Para que nadie se jacte en la presencia del Eterno. Entonces, espero que hoy el Padre haya hablado a sus vidas, así como habló a mi vida cuando estaba estudiando sobre la vanidad, cómo el Padre nos muestra esta profundidad tan tremenda que hay en una sola palabra. Y si nosotros nos pusiéramos a estudiar la Biblia, palabra por palabra, creo que mucho más nos limpiaríamos, porque realmente nos veríamos en el espejo que el Padre nos ha colocado y el cual hemos tenido todo el tiempo en nuestras manos, pero que antes no leíamos, o que si lo leíamos con doctrinas, enseñanzas y pensamientos infundados, que recordemos que es uno de los sinónimos de vano, cuando algo es infundado. Entonces, que este tema haya sido de bendición y de edificación para todas estas bellas mujeres que están aquí y las que nos van a ver en YouTube, y los que nos van a ver en YouTube, los varones también, porque este es un tema que es para todos, para absolutamente todos, y que tenemos que empezar por nosotros, examinarnos nosotros. Así que el Eterno las bendiga y las guarde, que tengan una noche, tarde, mañana, bueno, como sea, la hora que tenga cada una, feliz, gozosa, y que empecemos a examinarnos en este sentido de la vanidad, a ver qué hay allí en su interior para que saquemos. Bueno, shalom, shalom a todos los de YouTube también, que el Eterno los bendiga y los guarde, y nos vemos en el próximo video.